Con el avance del feminismo, no faltan los esfuerzos por rescatar y visibilizar las obras y el acervo de mujeres autoras, artistas e intelectuales. El interés existe. De hecho, cada vez hay más proyectos culturales y exposiciones sobre mujeres. Sin embargo, el camino para lograrlo puede ser dificultoso. Muchas veces están las obras, pero no está la historia de esas mujeres que pueden parecer hasta artistas fantasmas. Sobre todo en relación a mujeres del siglo XIX y XX, los investigadores suelen enfrentarse a la falta de archivo para contar de dónde provienen y qué las llevó a la creación. En el armado de exposiciones o muestras, la carencia de archivo genera el desafío de cómo visibilizar mejor su obra y su trayectoria. La falta de materia prima genera entonces un punto de partida para la desigualdad. ¿Por qué no se preserva el archivo de las mujeres en el pasado? ¿Dónde se encuentra entonces la información? ¿Qué métodos utilizan los investigadores para encontrarla? Bueno, vamos a abordar este tema desde 4 perspectivas. Estamos recibiendo aquí en estudios, primero a la conocida amiga de la casa, Carolina Porley, ustedes la conocen bien, periodista, historiadora, profesora de historia, especialista en historia del arte, con tertulia de los viernes. ¿Cómo andas, Carolina? ¿Todo bien? Muy bien, un placer estar aquí. E impulsora también de este tema, porque sí, te había parecido interesante el enfoque y estoy segura que sí. Rosina Ayer, que es bibliotecóloga, investigadora de Anáfora, el repositorio digital de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la República. Rosina, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, por invitar a Anáforas también. Y también nos acompaña Daniel Serafini, que es escritor de Elisabetta, una biografía sobre la música uruguaya, que fue la primera en dirigir una orquesta sinfónica en América. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias, muy contento de estar acá. Y también nos acompaña Rosana Carrete, que es directora del Museo Cabildo, que prepara una exposición sobre Carmen Natielo, copista de mapas y documentos. Rosana, bienvenida. Gracias, yo me quiero mucho placer por estar acá. Bueno, les hago primero o capaz que Carolina empiezo contigo como disparadora. A ver, ¿tienen la sensación de que en nuestro país hay artistas, como decíamos el otro día, fantasmas entre comillas, por el hecho de que su historia está prácticamente que escondida, como misteriosa, ¿no? Digamos, mujeres creadoras de los más diversos ámbitos que se han destacado y de las que se conoce muy poco o nada, y hay que salir a rescatar historias. Sí, es tal cual. Esta definición que vos recogiste, Romina, de artistas fantasmas, es un concepto que manejó hace ya como 30 años Laura Malosetti, que es una historiadora del arte uruguaya, pero radicada en Argentina, que ella llamaba la atención de esta situación de que a veces las obras de las artistas mujeres están en los museos, o sea, uno revisa los acervos, capaz que se exhibieron muy poco o nunca se exhibieron, pero están las obras, pero cuando vamos a buscar información sobre ver quiénes eran estas mujeres, estas artistas, no hay. En los museos no hay documentación. Sí, están los libros de entrada, los libros de registro, que ahí figura, bueno, si fue una donación o una adquisición, pero no hay archivos, ¿no? O sea, vamos a otros lugares, no encontramos, ¿no?, documentos. No hay, obviamente, antecedentes de investigación. En la prensa hay figuran apenas, ¿no?, nombradas o no figuran directamente. Malosetti dicen, a veces figuran con expresiones muy paternalistas, ¿no? Como esta aficionada a la pintura, ¿no? Estamos hablando sobre todo, ella se refiere a artistas del siglo XIX, principio. Como si fuera un hobby. Exactamente, bueno, eso creo que es un tema central, así, esto que acabas de decir. Y entonces, bueno, ¿a qué hacemos los investigadores? Vamos al teléfono, ¿no? O sea, yo le decía a Gonzalo Leitón, historiador del Museo Histórico Cabildo, que estaba tras las huellas, digamos, de Carmen Natielo, le digo, bueno, no te queda otra que agarrar todos los Natielo de la guía, ahora ya no es guía, ¿no?, papel, pero bueno, de la web, y decir, a ver quién es pariente de esta mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahí empieza como el segundo problema. O sea, el primer problema es que a nivel institucional no tenemos archivos, ¿no? De muchas, no digo de todas, pero estamos hablando sobre todo siglo XIX y hasta la década del 50 más o menos. Ahora, vamos a las familias. Cuando encontramos un familiar, bueno, sí, a la abuela o a la tía abuela le gustaba pintar, ¿no? A ella le gustaba la pintura, teníamos acá unas pinturitas de ella, ¿no? Y ahí hay un tema de la percepción, ¿no? Bueno, cómo se percibían estas mujeres, si se percibían como pintoras, como artistas, como creadoras, y entonces conservaban su obra, tenían como un cuidado, ¿no?, de su propia obra.
y cómo las percibían sus familias, ¿no? Entonces, a veces la autopercepción es una autopercepción que es negadora del rol de creadora, porque ellas mismas, Claro. ¿sí? No se veían como los pintores profesionales, ¿no? Ellas, bueno, eran aficionadas. Cuando ellas sí se veían como pintoras, que también pasaba, a veces las familias tampoco las visualizaban así. Entonces, lo que es conservar, preservar, guardar, cuidar, pensar, esto es importante, ¿no? Porque muchas familias dicen, sí, mi padre era un pintor importante, o mi abuelo, o un intelectual, o un escritor, y entonces guardamos todo y después tratamos de o donarlo o venderlo al Estado. Bueno, en el caso de las mujeres esto se daba menos, ¿no? Y ahí hay un problema de autopercepción, de percepción familiar, que hace que a veces la documentación, los archivos, no exista. También hay que diferenciar archivo de documentación, ¿no? Porque cuando uno tiene un archivo es una creación, uno ordena los papeles, bueno, recortes de prensa, yo qué sé, bocetos, manuscritos, ¿no? Y otra cosa son los papelitos, ¿no? Bueno, hacia las obras que tenemos colgadas, algunas las tenemos medias, no sé, atrás de un mueble, ¿no? Son como cosas distintas. Y ahí, bueno, ese desafío de que eso, de alguna manera se preserve, que se cuide y se preserve por los particulares, digamos, por la familia, y después que ingrese o no a los repositorios públicos, sea a los archivos, sea a los museos, a donde, bueno, a las instituciones que se encargan de esto. Entonces tenemos como, me parece, como dos problemitas, ¿no? Primero, no tenemos estos archivos, cuando los rastreamos a nivel familiar, a veces lo que conseguimos es muy poco, ¿sí? Y bueno, y el tema del ingreso. Rosina, en tu trabajo como bibliotecóloga, investigadora, ¿de qué forma aparecen esos archivos de mujeres, por ejemplo? Bueno, particularmente mientras yo la escuchaba a Carolina, mientras escuchaba tu presentación, que hablan esto de las pistas fantasma de estos autores, un poco el propósito de Anáforas, ¿no? Es decir, yo los escucho y la charla previa que mantuvimos antes, Anáforas viene por eso, ¿no? Anáforas es un proyecto que surge dentro del seminario, de un seminario de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, liderado por Lisa Bloch, y un poco más allá de trabajar con los alumnos, que veíamos que los alumnos tenían un desconocimiento de ir a un archivo, investigar y ahondar en la documentación y poder clasificar ese material, y bueno, todo lo que requiere un trabajo de archivo, como también decía Carolina. Un poco el objetivo de Anáforas es hacer justicia con esas voces que fueron olvidadas, ¿no? Y dentro de esas voces olvidadas, por supuesto, porque somos parte de un porcentaje de la sociedad, estamos las mujeres. Lo que intenta Anáforas es traer las voces de estas mujeres, poder identificar cómo muchos de los temas que abordaban hoy siguen estando vigentes, ¿no? Poder repensar lo que escribieron, lo que producieron, y no desde el lado de venerarlas o endiosarlas, sino de cuestionarlas, de volver a pensar. Ese es un poquito el objetivo de Anáforas. Esta problemática de cómo reconstruir los archivos es algo que es el trabajo diario que hace Anáforas, en donde los materiales nos llegan, por un lado, porque, bueno, hay un trabajo de parte de los estudiantes que eligen un autor, una autora, una poeta, una periodista, y empiezan a trabajar y investigar, y después de un tiempo se convierten tal vez en los mayores especialistas dentro del Uruguay de esa persona. O a veces, digamos, hoy como ya Anáforas tiene ya su prestigio, las propias familias se acercan. Así sucedió, por ejemplo, con la nieta de Bas Ferreira, que se comunicó con el equipo de Anáforas para hacer llegar toda la documentación. Y ahí está el trabajo que hace Anáforas para reconstruir estas voces, en donde se localiza el material, se lo evalúa, se lo acondiciona, se lo rescata, porque en muchas ocasiones es material que está en un estado que si no hubiese llegado a Anáforas, en una mudanza alguien lo hubiese tirado a la basura, porque yo me muevo a un lugar, veo una caja de basura y la tiro, ¿no? Sí. Se sistematiza eso, y lo más rico, me parece a mí, lo importante, se pone a disposición del público general, no solo los uruguayos, sino del mundo entero. Hay mujeres maravillosas
en la colección de anáforas. A ver, ¿cuál rescatás? Mira, yo anoté ayer, o de hablaba esas justo olvidadas, con Lisa. más olvidadas que te haya llamado la atención, a ver, que hayan ¿qué hecho tiene? un buen trabajo de Estas construir mujeres esa eran historia. brillantes, ¿no? Su producción es magnífica. Si hablamos de una... ¿Qué cantidad de mujeres o hombres? Hay más hombres que mujeres en el archivo de anáforas. Pero estas mujeres que hay valen por 3 o por 5 hombres en cuanto a su producción. Orfila Bardesio, Esther de Cáceres, Blanca Luz Brum, alguien con el que ayer hablábamos con Lisa, Luce Fabri, ¿no? Una italiana que vino a Uruguay escapándose del fascismo, una de las, creemos, intelectuales más lúcidas y con mayor conocimiento de lo que es el anarquismo en Latinoamérica. Contemporáneo, es decir, son mujeres que estaban al nivel un poquito más alto que los hombres y por eso están. Yo pensaba, no quiero como acaparar un poco, pero no, en Virginia Woolf, cuando ella escribe su ensayo de una habitación propia, en donde dice que para que las mujeres puedan escribir tenía que darse 2 características, una, que tengan dinero y que tengan un espacio propio. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de ella, ahí tal vez hay una primera hipótesis de por qué tal vez las mujeres escriben menos o hay menos material de las mujeres, ¿no? Pensaba. Sí, ahora está interesante también, capaz que también con ustedes dos, antes de pasar a Rosana y a Daniel, pero ¿por qué piensan que en el pasado entonces, o qué elementos son los que incidían en que esa mujer efectivamente pudiera autopercibirse primero, ¿no? Artista o destacada en determinado rubro? Y después eso, ¿qué diferencias había en lo que era en cuanto, por ejemplo, esas cosas que logran rescatar en anáforas? ¿Qué diferencias hay cuando se trata de un hombre o de una mujer en el pasado? Bueno, las mujeres en general en relación a los archivos figuran más como custodias que como autoras, ¿sí? O sea, uno cuando dice, bueno, mujeres archivos, decimos, bueno, la discípula de, la hija de, ¿no? La mamá de, que fue la que se encargó de preservar, de cuidar, porque las mujeres tradicionalmente el primer rol que tienen es de cuidado. Entonces ellas cuidan también los archivos de los hombres, ¿sí? Y entonces cuando ingresan los archivos a los repositorios públicos son donaciones en general de mujeres, que acá es un tema muy interesante, porque uno dice, bueno, ahí la mujer está en un segundo plano, pero muchas veces esas mujeres son coautoras del archivo, porque el archivo como constructo hay que ordenarlo, se selecciona, y a veces esas mujeres participaban en esa tarea de creación, no solo que cuidaban los papelitos, porque siempre está como la idea, ¿no? Muy masculina. Ay, fue Pibel devoto y vio la viuda de fulano que lo tenía todo, lléveselo, Pibel, lléveselo. Y esa imagen como que la mujer quería espacio en la casa y estaba harta de todo eso, pero también está la mujer que organizó el archivo de su marido. Yo estoy pensando ahora en Julieta de la Fuente, la esposa de Julio Rey Resig, que ella ordenó, por ejemplo, las cartas de Julio Rey Resig, que están en el archivo literario de la Biblioteca Nacional, y ella dijo, bueno, las cartas conmigo van aparte, no me acuerdo si se llaman cartas de amor o correspondencia, algo, tienen un nombre especial, y están conservadas hoy así. Si uno quiere ver la correspondencia de Julio Rey Resig, no está ordenada cronológicamente, sino, digo, muchas sí, pero además hay un sector especial de la correspondencia apartado por ella, que la Biblioteca Nacional mantuvo ese criterio. Entonces ahí vos tenés una coautoría en la elaboración del archivo. Esto pasa muchísimo. Pongo otro ejemplo. Cuando se concretó la donación de la biblioteca, el archivo y las colecciones de objetos del historiador Pablo Blanco Acevedo al Museo Histórico Nacional, la viuda fue la que estableció las pautas, ¿sí? No me acuerdo el nombre ahora, por favor. Rosina Blanco Acevedo. Ahí va. Rosina Pérez Bluter de Blanco Acevedo. Ella estableció los criterios de cómo se iba a mostrar
ese archivo, o sea, tenía que haber una propuesta museográfica que reproduciera el escritorio de su marido, había toda una sala destinada a mostrar, o sea, que está hasta el día de hoy igual, uno va a la Casa de la Valleja y está exactamente así, pero ella estableció exactamente cómo quería, o sea, una donación con condiciones que la hizo directamente al ministerio, que digamos que no la hizo no lo negoció con Pibel Devoto, y después Pibel Devoto lo recibió aceptando las condiciones de la viuda. Y uno va al museo y es los archivos que consiguió Pibel, ¿no? Entonces, que hizo una cantidad de cosas Pibel Devoto, no lo estoy desmereciendo, pero a lo que voy es que a veces hasta en el rol de custodia, claro, que es un rol secundario, a veces las mujeres tuvieron un protagonismo y un empoderamiento y un acto creativo que tampoco se les reconoce. Sí, que no se valora y no se tiene en cuenta. Y después esto otro que decía, repito lo mismo, ¿no? O sea, si hay una autopercepción relegada, ¿no? Yo voy a poner de nuevo, parece que me la agarré con Pibel, ¿no? Pero a ver, nosotros el archivo de Pibel lo tenemos en el AGN, organizado por él mismo, son más de 900 cajas, ¿no? Organizado por él mismo, que ingresó en diferentes fases al Archivo General de la Nación, un archivo con unas cajas, todo bien organizado por él y preservado por su familia, divino. El archivo de su esposa, que también era una historiadora, que era abogada, que además escribió varios libros con él, Alcira Ranieri, ingresó en el 2023 a otro repositorio, que es el CEDEI de la Universidad de Montevideo, el Centro de Documentación de la Universidad de Montevideo. Y ahí uno lo ve, esa documentación, y es, el archivo personal de Alcira Ranieri. Bueno, en realidad más o menos, ¿no? Porque no tiene la estructura de un archivo. Entonces ahí estamos pleno siglo XX, o sea, segunda mitad del siglo XX, una autora que de alguna manera también en la construcción de su archivo tiene como un segundo lugar, ¿no? Un segundo plano en relación al archivo de su marido. Obviamente no son trayectorias comparables, porque a mí también esto de decir, cuán importante era su obra, eso también es difícil de valorar. Si decimos que es porque la obra era más importante o menos, más importante o menos importante para quién y para qué. Pero sí me parece que hubo un cuidado en determinado legado que no fue el mismo en el de la otra persona, ¿no? Y incluso una cosa que pasa mucho es que la documentación de las mujeres está en los archivos de los padres, de los maestros, por ejemplo, en el caso de Alcira, hay muchos manuscritos de ellas en el archivo de Pibel. Entonces, a veces, una de las cosas que hay que hacer es empezar a rastrear en otros archivos la documentación de estas mujeres, ¿no? Porque no tenemos el archivo de ellas. Rosina, ¿querés agregar algo más? No, yo pensaba, estoy de acuerdo con Carolina, la organización de un archivo es un trabajo intelectual, ¿no? De hecho, hay una carrera que se especifica y que es un trabajo súper arduo y a veces pensaba, ¿no? Es como, se dedicaban las mujeres, porque si hoy vas a mi casa y le preguntás a mi marido dónde hay una cosa, no sabe. Claro, por eso. Entonces, ¿quién acomodaba los papeles? Claro. ¿Entendés? Pero después, más allá de eso, el trabajo con un archivo es fascinante, ¿no? Por ejemplo, en Anáforas hay una revista, que no sé si la conocen, se llama Acción Femenina, que es la revista que dirigía Paulina Luisi. Es una revista que se publica de 1917 a 1925, en donde vos ves los temas que trataba la revista, y ya en esa época, es decir, mucho previo al voto femenino, no mucho, pero un par de años previo a que se pueda votar, que las mujeres puedan votar en Uruguay, ya ellas hablaban del sufragio y reclamaban ese espacio. Como también hablaban del aborto, como también hablaban de la equidad salarial, de la economía de los cuidados. Es decir, son todos temas que hoy están muy presentes en nuestra sociedad. Y vos ves a esas mujeres, o ves en Anáforas la colección de prensa femenina, que es un trabajo que hizo Inés de Torres, en donde recopila 28 publicaciones, que son todas del siglo XX, que son publicaciones hechas por mujeres para mujeres, que tienen una riqueza. Entonces, yo veo eso y cuando veo eso me sorprendo y digo, ha habido producción. Qué bueno que podamos visibilizar, ¿no? Y ese es un poco el propósito, ¿no? de los que armamos archivos. Daniel, ibas a ver. Bien, quería hacer una doble acotación ahora, justo. Primero, gracias a Paulina, yo descubrí la primera dirección orquestal de Elizabeth. Paulina, en una crónica donde ella fue omitida del programa musical, ella dirige, pero no la nombran,
a ese nivel la invisibilidad en 1918. Y Paulina, en Acción Femenina, en una crónica, dice, por primera vez una mujer dirige una orquesta, no sé qué, y había sido organizado por mujeres el evento, a ese nivel. Y de ahí después llegué, días más tarde, el diario... ¿Ese documento lo viste desde Anáforas? Sí, desde Anáforas. ¿Viste? Días más tarde, el diario El Siglo toma esa crónica y hace un mejor detalle, qué obra dirige y demás. Pero volviendo a la autopercepción que tenían las mujeres, hay un ejemplo que yo tengo una carta ahí que está publicada en el libro. Ella le escribe de Contanos un poquito antes capaz de Elisabetta, porque la mayoría de los uruguayos no la conocemos y no sabemos a dónde llegó, por ejemplo, ¿no? Dale, te cuento. Elizabeth Sander, Elisabetta por elección de ella, que era su seudónimo para sus obras, fue una pianista y compositora uruguaya que se animó a dirigir orquestas. Ya en Uruguay, después dirige en Brasil, cuando emigra por primera vez, durante 4 años, y lo termina haciendo en Estados Unidos. Y pasó un poco al olvido. ¿En qué años estamos hablando? Ella nace en 1876 y muere en 1951. Su primera dirección orquestal es del 18, después en Brasil la encuentra en el 21 y el 22. Por ejemplo, en Brasil dirige fue la directora en los conciertos oficiales que se dieron en Paranaguá el día del centenario de Brasil, en Ipiranga, por decirlo. Estamos hablando de mujer extranjera siendo la directora de orquesta. Me parece que es algo muy potente. Sí. Y en Estados Unidos en particular, quería ir a la invisibilidad que es autopercepción. Ella en una oportunidad es convocada en 1933 a dirigir la orquesta, se llama United Service Orchestra, era una orquesta militar formada por los marinos, Navy y Army de Estados Unidos, que se hacían en lo que era la Unión Panamericana, hoy la OEA, en la sede, conciertos latinoamericanos, y es la primera mujer que dirige esa orquesta, 110 músicos, una obra propia. Y ella le escribe días más tarde a Calcabeque, a Benone Calcabeque, un gran músico italiano que residió en Uruguay, y director de orquesta, ella le dice, creo que me fue bien, a la gente le gustó mi obrita. Su obra musical sinfónica había sido elegida, fue la primera obra femenina compuesta por una mujer elegida para esos eventos que habían iniciado en 1924, ¿no? Y al final ella dice mi obrita. Esa autopercepción, quería hacer esa acotación, y bueno, y Anáfora, muchas gracias, porque fue el pie a otros repositorios que hay en Uruguay, que uno de pronto puede ver en Biblioteca Nacional o en la Hemeroteca Digital del Palacio, o siendo más al exterior, infinitos. Pero Anáfora fue... Es que no queda otra que trabajar así, porque tenés que reconstruir. Sí. Bueno, que justo ahora que los escuchaba, o sea, asistimos a un cambio de paradigma producto de las distintas oleadas del feminismo que obviamente permean en esta manera que tenemos habitantes del siglo XXI de echar lupa a la historia y visibilizar algo que... Entonces, ¿por qué decían obrita? ¿Por qué decían por qué esa autopercepción? Y bueno, porque era otro el paradigma y los valores de esas sociedades, y que obviamente los empujes de las distintas oleadas de feminismo han provocado con éxito estas nuevas miradas que me parece que tendrían que plasmarse también ya en los libros de primaria actualmente. O sea, no hablamos solo de mujeres artistas, sino de mujeres en general a lo largo de la historia. Yo me acuerdo cuando la primera exposición que hicimos en el Cabildo Fuerte de género, que fue Mujeres en la Revolución Oriental, costaba muchísimo encontrar las huellas de mujeres que habían sido sujetos constructores de cultura, con actividades políticas relevantes, o en la cultura como Petrona Rosende, que nunca encontramos una iconografía de Petrona Rosende. Seguimos buscando. Después el otro día alguien me dijo, acá encontré y estamos en la duda si realmente era Petrona Rosende. Es como echar luz sobre esto que... Luego me parece que falta como un escalón más, que es que esto se traduzca en la bibliografía de uso de escuelas y liceos. O sea, que no puede seguir enseñándose la historia de unos pocos, y que en el caso específico de las artistas, quería acá leerlas, esto que forma parte del texto curatorial de la exposición de Carmen Natielo, es un texto de Andrea Giunta, en su libro que es Contra el Canon, que es de 2020, dice...
Contra la historia reductiva basada en la excepcionalidad, el feminismo artístico apunta a una trama expandida, atenta a temas no codificados en las historias de arte establecidas, a formas de interlocución y producción de la cultura que existieron, pero que fueron dejadas de lado cuando se escribió la historia del arte como la historia de unos pocos maestros. O sea, y es un poco eso, es más fácil encontrar la historia de estos maestros que, a ver, no estamos hablando de allá lejos y hace tiempo. A mí me pasó hace poco de una exposición que era maestros y alumnos de fulano de tal, no importa, y las mujeres siempre aparecían como alumnas. Y cuando había mujeres allí, que me consta que fueron también maestras, y no había solo maestros. Entonces, pero entras como a encontrarte todavía con coletazos de ese paradigma que ha calado muy hondo y que cuesta mucho revertir. A mí a veces cuando en el museo planteo ahora, ¿no?, con Carmen Natielo, que no es porque sea marzo, mes de las mujeres, o sea, en el acervo del Museo Histórico Cabildo hay obra de casi 190 artistas hombres y 9 mujeres. Que bueno, que a ver, lo que es artista, en el caso de Carmen Natielo, también es una labor fundamental, como era ser copista de planos. ¿Te parece si hago una pausa sí, y me claro, contás enseguida la historia de ella y su por supuesto tarea? Hoy aquí en Perspectiva tenemos una mesa cargada para abordar un tema pendiente de recordar en el mes de la mujer. ¿Quiénes han sido en este país las mujeres referentes en el ámbito de la cultura, en el mundo intelectual? Sin duda, nombres hay. De todas formas, no es sencillo encontrar archivo que sostenga la obra artística o intelectual de muchas mujeres creadoras en nuestro país. Y eso genera un problema de visibilización, entre otras cosas, de sus trayectorias. Hoy estamos conversando con 4 personas que están muy vinculadas a este tema. Carolina Porley como periodista, profesora de historia, licenciada en comunicación, magíster en historia, arte y patrimonio, integrante de la tertulia de En Perspectiva. Rosina Ayer, que es bibliotecóloga e investigadora de anáforas, docente en la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Daniel Serafini, que es contador público, investigador y escritor de este libro que nos comentaba recién, Elisabetta, esta biografía de Elizabeth Saunders, y Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo, que justamente está a punto de estrenar esta exposición sobre Carmen Natielo, de la que recién nos contabas algo apenas, Rosana, copista de mapas y documentos. Contanos más de la historia, a ver, de Carmen Natielo. Bueno, el interés en hacer una retrospectiva de esta copista, que a ver, vamos, el término copista es como, ya el término es como si fuera una tarea menor en lo que es, hoy que hablaban de archivos y acervos, pero es la manera fundamental de conservar planos y documentación a lo largo de la historia. O sea, desde la Edad Media, las monjas en los conventos copiaban textos religiosos y distintos documentos. Ya antes, en la antigüedad, se copiaban en tablas de arcilla y demás. O sea, el hecho de copiar antes de que de tener elementos tecnológicos como hoy, o antes la reproducción digital o antes reproducción mecánica como era la imprenta, era la manera de preservar esos documentos a lo largo de la historia, hoy que hablábamos de archivos. Entonces, o sea, no es... Natielo, ¿de qué año es para ubicarnos? Bueno, eso también, o sea, al principio era en los planos del museo, aparecían en algunos la firma Carmen Natielo o C. Natielo en el borde inferior de ese plano, o copia de Carmen Natielo. Ahí, en un primer investigación que hizo Marco Tortarolo, conservador del museo, en pandemia, que teníamos un ciclo de Ninguna imagen es inocente, aborda la temática de Carmen Natielo, y que después, o sea, a mí me interesó continuar y con esta exposición que se está haciendo este año. Ahí, bueno, con Gonzalo empezamos como a ver, y era muy difícil encontrar información. Por esas cuestiones también internas administrativas, vuelve al museo un archivo que había sido del archivo fundacional del museo, pero que estaba bajo égida de otra dependencia de la Intendencia, y ahí aparece un intercambio epistolar que tiene Carmen con Horacio Redondo, que era el director del Museo Histórico Municipal, que hoy es el Cabildo, y donde hay 4 cartas.
y en una es que él le paga por algún por las copias de unos planos, y después finalmente donde ella pide que le haga como una especie de certificado para poder jubilarse por su producción de planos para el Cabildo, para el museo, entre 1934 y 1949. Mirá. Que sería el periodo. Pero a la vez hay otros planos que aparecen en el borde de 1927, que quizá, o sea, que lo que da cuenta de que ella hacía esta actividad antes de empezarla a hacer para el Cabildo, ¿no? Para el entonces Museo Histórico Municipal. ¿Y pudieron llegar a algo más sobre ella? En esa carta que ella le escribe para que le haga esta especie de constancia para poder jubilarse, aparece su credencial. Y ahí, o sea, el tema de la guía que le sugirió Carolina a Gonzalo, aparecía otra Natielo que no era, porque era no me acuerdo si era, bueno, tenía que ver con la salud, era enfermera o algo así, asistente. Decíamos, bueno, esta seguro no es, o podía ser también y que tuviera 2 actividades, pero bueno, era raro. Y bueno, ahí a través de la credencial damos con que sí que era Carmen Natielo, era el apellido de ella, no era un apellido de casada. En algunas cartas él le pone señorita, en otras que no sabemos si es por un tema de respeto, formalidad, o claro, una formalidad de la época. Al parecer sí, me dice que estuvo casada. Entonces es como todo, es muy difícil, y por eso la exposición se llama así, los trazos casi invisibles, porque algunos hay de Carmen Natielo. Ahí no quiero ser atrevido acá, pero si tienen la credencial es un dato clave. Sí. Con la ayuda de la Corte Electoral se consigue la ficha original, va a tener foto, fecha de nacimiento y todo. Todo. También nos interesaba en esto de que estábamos hablando de visibilizar la invisibilidad, es que el título de la exposición, y de generar una especie de personaje novelesco en la sala, porque eso genera conexión con el público. Claro. Entonces de repente en vez de decir, ay, otra vez el museo con otra temática de género, qué pesados, o sea, generar esas conexiones, esa experiencia que tiene el público al ver, y que se vayan, como siempre, con más preguntas que respuestas. O sea, la investigación va a seguir, siempre se sigue. Ya te digo, esto empezó en 2020, ahora se está plasmando en otra exposición, y bueno, rastrear, ya te digo, yo había rastreado mucho a Leonimatis, que es la otra de las 9 que aparecen, eran como las 3 cuya obra era como más contundente. Otras contemporáneas, Jacqueline Lacasa, que donó obra para el museo para sumar una autora artista femenina más. Pero también hay que no solo las vas a exponer en un museo por su condición de mujeres. O sea, sino ahí también estarías diciendo, bueno, el museo no hace esto para cumplir con una agenda, sino que es justamente visibilizar la obra de estas artistas, es llenar huecos en los relatos, llenar esos casilleros vacíos que faltan. O sea, cuando hoy Rosina hablaba de injusticia, aparte de injusticia es también una omisión histórica. Entonces, bueno, es también salvar esas omisiones históricas. Existieron. Claro, existieron, hicieron y produjeron. Daniel, nos quedó contar sobre Elisabetta algunas facetas más de su personalidad y demás, pero a raíz de lo que decía Rosana, me quedé pensando en la importancia, ¿por qué ponían tanto énfasis en el apellido? Decía Rosana, ¿no? Era el apellido de ella. Con Elisabetta, una de las dificultades con las que te encontraste dentro de la investigación fue esa, ¿no? Sí, la gran dificultad, llamémosle cultural, de principio del siglo XX o final del siglo XIX, fue el uso del apellido familiar. En el caso particular de Elizabeth, fue una mujer, podríamos decir, de vanguardia, rompió los esquemas de la época. Ella se casa en 3 oportunidades, con sendos divorcios. Se casa en 1900, 1910 y 1920. Y en toda oportunidad siempre aparece su apellido con una inicial, o ni eso, y siempre era, en este caso fue de Rolando, de Michelson Pacheco. Ella se casa con un hijo de Matilde Pacheco, quien fuera después la esposa de Valle Ordóñez, y después con Pate, que era de Estados Unidos. Y obviamente ahí yo tengo 3 mujeres, firmaba sus obras con seudónimo. Mismo de joven ella vivía en la casa de su padrino, porque su padre la abandona más o menos a la edad de 6 años, y también la conocía con el apellido Evans, que era el de su padrino, ni su propio apellido. A ese nivel, fue la gran dificultad. Cuando encontré esas pistas fue lo que me permitió ir armando su vida desde el 76 al 51. Pero con unas dificultades impresionantes. Impresionante. Había que buscar a los hombres para encontrar a las mujeres. Esa era Ahora que decís eso, me acuerdo de una charla que dio María Emilia Pérez Santarcieri hace un tiempo en el museo,
que era acerca de esto, ¿no? De las mujeres en la historia, y ella había traído unos casos, y empieza la charla diciendo, ¿quién era Munar? Porque conocemos la calle María Estañero de Munar, y ella dice, ¿quién era Munar? O sea, como diciendo, cuando es María Estañero, o sea... Te voy a dar otro ejemplo. Bernardina Muñoz, de María, la esposa de Pablo y María, fue impresionante el legado que dejó, y debería tener una calle al lado de Pablo. Claro. A mí una cosa que me interesa resaltar es que en esto de que estamos hablando de la investigación, ¿no? De las mujeres y de la reconstrucción de los archivos, a nivel de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, hay como un criterio, un sesgo que se está estableciendo, tanto cuando se solicitan becas de maestría, de doctorado, como cuando se financian proyectos de investigación, si esos proyectos, si los proyectos que sustentan esas becas o bueno, los proyectos de investigación mismos, tienen perspectiva de género. Y acá me parece interesante, diferenciar lo que es un abordaje feminista de lo que es un abordaje con perspectiva de género, que son dos cosas diferentes. Visibilizar la obra de una autora, y por ejemplo una pintora, y marcar la excepcionalidad de esa artista y qué maravillosa su obra, puede caer en todas las lógicas, ¿sí? De consagración y reproducir el canon masculino. O sea, podemos mostrar la obra de una mujer, pero de una mirada que lo único que hacemos es reproducir. Es una excepción. Claro. Exactamente. Es lo que decía en realidad, en verdad, el abordaje esto perspectiva no pasa de género... Siempre. Claro. Son efemérides, cuando te dicen efemérides. Uno tendría que, por eso yo decía que, tendríamos que dejar de lado el tema de la calidad, ¿no? O sea, porque hay que vigilar porque es de calidad. En la perspectiva de género, nosotros lo que decimos es, mostramos la obra de una autora y mostramos por qué esa obra tuvo presencia o no, o estuvo ausente. Incluso las presencias reproducen las condicionantes de género. O sea, cuando uno dice, bueno, ¿por qué tales artistas están en un museo? Bueno, tenemos que ver, por ejemplo, muchas artistas tomaron como salida laboral trabajar para los museos históricos haciendo pintura de historia, de reconstrucción históricas o copias. Era una forma de salida laboral. O sea, que esa obra también tiene que ver con que no tenían otros espacios, claro, y elegían esos, ¿sí? Entonces ahí también, si uno lo analiza desde una perspectiva de género, bueno, ¿cuáles eran las estrategias de consagración que podían perseguir esas mujeres y que explican tanto las presencias como las ausencias en los museos? Me parece que eso es un tema. Y quería citar solo una tesis de maestría de una estudiante de la maestría de Patrimonio Documental de la FIC, Eliana Martínez. Ella es archivóloga y está estudiando justamente el tema de la presencia de las mujeres en la Biblioteca Digital de Autores Uruguayos de Anáforas, que es el 20% del total de los autores. Y explicar esto, ¿no? Bueno, porque hay tan pocas, lo podemos, o sea, se responde solo, ¿no? O sea, claro, esas preguntas ya la respondimos. El tema es las que llegaron, cómo llegaron, de dónde vienen esos archivos, qué trabajo hay detrás de poder dar con esos archivos, que no es el mismo que el que se tuvo que hacer para dar con los archivos de hombres. Entonces ahí me parece que es como avanzar desde una mirada feminista, de visibilizar, de denunciar, de reivindicar, a una mirada que en realidad está desentramando, justamente todas las condicionantes que llevan a que estén y a que no estén, a las dos cosas. Veía varios mensajes de los oyentes. Hugo plantea, dice, el 5 de abril de 2024 se publicó el libro Una mujer con luz propia, una biografía de María Josefa Álamo, esposa del presidente Joaquín Suárez. El autor, Jorge Redes Castillo, mediante un minucioso trabajo de búsqueda y recopilación, rescata la historia de una mujer admirable, más allá de haber sido la esposa de un prohombre muy importante en nuestra historia nacional. María Josefa bordó, por ejemplo, el primer pabellón nacional izado en la Villa Guadalupe. Dicen después, después hay quien dice, digan, por ejemplo, algo más a propósito de Anáforas, sobre la profesora Lisa Bloch, que es alma mater del proyecto de Anáforas. Que por Anáforas es un proyecto creado por una mujer, liderado por Lisa. A mí me cuesta mucho hablar de Lisa porque tengo un aprecio personal de ella, entonces cualquier cosa que diga está sesgado por mi emoción. Realmente el trabajo que hace Lisa y todo el equipo de Anáforas, ¿no? Es impresionante. Esto que dice la problemática de buscar archivos, ¿no? Lo encontramos a diario, es parte de nuestro desafío, ¿no? Y cómo a veces llaman y dicen hay tales lugares y hay que ir a Salto, a Rivera, a diferentes lugares con un equipo para ir y mirar si esos
esos documentos que son, y después trasladarlos, acondicionarlos. Es un trabajo que se viene haciendo más o menos desde el año 2000, 2001, de una forma incansable y que requiere, y tiene una riqueza. Y algo que no mencionaste, pero yo soy argentina y yo conocí anáforas antes de venir a Uruguay. Es decir, yo conozco a Lisa de forma, éramos vecinas, se me escapó el gato, me la trae una persona y era Lisa. Y me dice, ¿cuándo llegaste a Uruguay? Le dije, no, hace 2-3 meses. Empezamos a hablar y me dice, ¿sos bibliotecaria? Vení. Y me metió en la casa. Y a partir de ahí, Lisa es me parece que una de estas grandes voces. Es una trabajadora incansable, ¿no? Es incansable. Uno a veces piensa que trabaja mucho y habla con Lisa y dice, no hago nada. O sea, ella trabaja. No, por eso yo no quiero hablar de ella porque mezclo, ¿no? Mezclo lo personal. Lo que estoy diciendo es objetivo. Lo que vos decís es así. Es así. Es una mujer que... es una mujer grande, ¿entendés? Sí, fue docente mío hace 20 años. Pero vos vas a la casa de ella y ella tiene una cantidad de papeles de trabajos para evaluar en francés, en inglés. Es decir, ha dedicado su vida a esto. Sí. Y bueno, y ese es un poco el resultado de Anáforas. Es el trabajo incansable de esta mujer con todo su equipo. Que es agotador, pero a la vez súper placentero, y lo que le deja. Y agradecemos. Al mundo. Es un trabajo, es una sistematización de lo que se produjo, ¿entendés? Quería volver a partir de lo que decía Rosana, ¿no? La importancia para ir cerrando ya, la importancia de mantener ese archivo y de que, por ejemplo, entre otras cosas, la importancia de incluir la historia de estas mujeres en la educación, en los museos. Pero también me pregunto, a ver, ¿qué es un problema del pasado necesariamente? Hoy creen que las mujeres de hoy van a tener otra visibilidad y otro reconocimiento, ¿no van a estar omisas en esa historia? Bueno, por lo pronto, esas mujeres que estamos mencionando todavía no están en ningún libro. Hoy, siglo XXI, los libros de texto escolares y liceales siguen contando la historia desde el patriarcado. O sea, no ha variado eso. Deberían ya. A mí muchas maestras, en alguna de estas exposiciones, han escrito a la casilla del museo a pedir las investigaciones de las exposiciones porque no cuentan, no acceden fácilmente a esos materiales. Nosotros tenemos en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta, nosotros inauguramos en el museo 6-7 exposiciones al año. Y a veces, bueno, ¿por qué no producimos más? Porque cada una lleva un proceso de investigación de meses, y más si te pones a hacer todas estas derivas, en estos casos, o sea, ahora ya te digo, o sea, no es la primera vez que nos metemos como en esos berenjenales que decís, bueno, ¿y dónde encontrar y empezar a rastrear? Por suerte, desde hace unos años Gonza trabaja conmigo. Antes prácticamente investigaba yo y me ayudaba el equipo de conservación que investiga la obra per se, pero o sea, es como bastante complicado, pero bueno, dimos con materiales muy ricos, que son materiales en general de la academia. No llega el conocimiento de la academia, se difunde en los museos, pero todavía no ha permeado hacia libros de secundaria y menos de primaria. Sí, yo quería resaltar en esto de que no se trata solo de mostrar la obra, sino también de reconstruir y de enriquecer los archivos institucionales, que los museos uruguayos en esto tienen un gran debe. Si uno va, por ejemplo, al Museo Nacional de Artes Visuales, no hay archivos propiamente, ¿no? O sea, hay unas carpetas con algunos con documentos, recortes de prensa de artistas, pero no hay archivos propiamente. Y en ese sentido, el Museo Blanes es como un caso, me parece, como atender, porque desde hace mucho tiempo tiene archivos de artistas y ahora además tiene proyectos de digitalización de archivos de artistas, que recientemente digitalizó todo el archivo particular de María Freire, ¿sí? Que con un fondo que lograron de Iberarchivos, porque ellos lograron, ¿no?, para muchas cosas conseguir fondos, porque a veces está esto, no tenemos fondos, no tenemos gente, pero hay formas también de buscar fondos, y es un archivo maravilloso el de María Freire, pero maravilloso, son más de 5.000 folios, hay unos cuadernos, es maravilloso, y yo un poco me reía, porque ella era una gran admiradora de su marido, ¿no?
José Pedro Costigliolo. Y justo entré a un cuaderno, tiene como varios cuadernos manuscritos, y el cuaderno ese y los siguientes eran como la biografía que ella estaba armando de su marido, ¿no? Entonces, yo, en su propio archivo, ¿no? Traté de buscar sobre ella y encontré, porque ella tenía como esa cosa de la importancia de la persona con la que se había casado, que es un excelente, o sea, me encanta la obra de Costigliolo, pero nada, estas cosas también pasan. Carolina Porley, Rosina Sher, Daniel Serafini, Rosana Carrete, gracias a los 4, un placer. Gracias. Y bueno, volvemos a conversar en cualquier momento porque ha dado para mucho, ha generado interés también desde la audiencia, así que la seguimos en cualquier instancia, ¿sí? Muchas gracias. Que pasen bien.